Buenas, buenas, ¿cómo andan todos? Comenzamos aquí con este segundo programa de Piel de Letras, Literatura sin Fronteras. Estamos aquí en el Galpón de Corrales, como siempre, con Ricardo Almeida. Ricardo, Sí, acá bienvenidos entonces a Piel de Letra. Acá estamos en barriadafm.com, directamente acá de Villa Española, Montevideo, Uruguay. Bueno, y hoy tenemos estamos en la ¿eh? 96.7 FM, ¿no? La 96 próximamente, porque ahora Ah, estamos solamente por internet. por internet. Por eso le decimos barriadafm.com. Pongan ahí en Google barriadafm.com y ya estamos comunicándonos con ustedes. También en YouTube pueden ver en directo o diferido este programa en la página de Piel de Letras, Literatura sin Fronteras. Ya haremos una página también del Galpón de Corrales. Galpón de Corrales, el Centro Social y Cultural que está aquí en Villa Española, en Montevideo, Uruguay. Y Barriada forma parte de Japón. Y hoy estamos con Enrique González, le vamos a dar la bienvenida aquí, Enrique. Ahí le ponemos el micrófono. ¿Cómo estás, Enrique? ¿De dónde estás? Muy bien. Muy buenos días desde Bella Unión, del departamento de Artigas, la ciudad más al norte de Uruguay y la triple frontera más austral del continente. Sí, Mirá qué eslogan. Bella Unión. ¿Y cómo está Bella Unión? Yo me acuerdo que fui una vez, hace muchos años, por el tema de los cañeros y todo eso, y fuimos a un asentamiento que había ahí de gente. ¿Cómo lo ves? Láminas, ese asentamiento que era enorme, era inmenso. Sí. Bueno, ha cambiado, pero no lo sustancial. Sigue siendo lo mismo. Estamos como en otras épocas. Tenemos una diferencia de Uruguay, de Río Negro al sur y al norte, pero también de Montevideo al resto del país. Montevideo es hasta Canelones, capaz. Y entonces hay una serie de ideas, de pensamientos que no concuerdan con la realidad de nuestro país, sino con una cosa muy regional. Entonces, la idiosincrasia de la que tanto se habla no nos refleja al Uruguay, sino porciones, pedacitos, y uno como escritor y como intelectual lo ve y duele, ¿no? Duele. Son mundos diferentes y se sigue peleando por lo mismo siempre, pese a todo lo que ha pasado, las cosas no han cambiado. Mandan los mismos de siempre, lamentablemente, y no se trata de políticas, sino la sociedad. O sea, hay unas estructuras que parece que no las conocemos y están. Entonces, el feudalismo sigue existiendo. Entonces, esto es fulano, esto mengano, esto es fulanito, esto es sultanito. Así funciona. Bueno, sí, bueno, el sistema funciona como funciona, pero ya está a punto de caducar, me parece. Ya está. Pero bueno, esos son temas para otro programa. Enrique Sí. es uruguayo, escritor. Ricardo, si quieres presentarlo un poco ahí. Bueno, Enrique, un gusto. Ricardo acá de barriadafm.com. Bueno, escritor, cronista, poeta, ensayista uruguayo, agente cultural, miembro de instituciones culturales internacionales. También Sí. director de Asuntos Internacionales de Casa del Poeta Peruano y presidente de Piel, Plataforma Internacional de Escritores Libres. Es representante de Piel en Uruguay. Ahí va. ¿Has vivido muchos años en Perú? Bastantes años.
14 años. El arte y la literatura en Perú, pues, es palabras mayores, ¿no? Sí, fíjate que lo que no me dio Uruguay, me lo dio Perú. Entonces, hay una cantidad de elementos culturales que te permiten crecer, aparte de la interacción entre el resto de los agentes culturales, ¿no? Entre escritores y poetas. No hay otra cosa que, por ejemplo, está el gremio de escritores. Y en el gremio de escritores vos te encontrás a toda una barra de distintos estamentos sociales que escriben. Tenés los viernes literarios de Juan Benavente, que Juanito Benavente le permite la entrada a todos los escritores de todos lados, grandes y no grandes. Y entonces, y es uno de los mayores ejecutores de la cultura peruana de las letras, porque tiene más de 36 años sus viernes literarios, y salen de la Asociación Nacional de Escritores del Perú. Entonces, hay todo un bagaje de cultura que te enriquece y te permite seguir para adelante. Aparte, Uruguay somos un país pequeño y todos tenemos estudio. Y en otros lados no. Y eso te permite crecer. Y hay otros lugares donde no hay nada. Y entonces ahí te podés asentar y podés sentar bases y generar un movimiento que acá está generado desde el 1920. Cuando Parra del Riego llega a Uruguay, que genera la generación del 20, ahí comienza todo para Uruguay. Y entonces después viene la generación del 45. Pero fíjense que viene alguien de afuera y ¡pum! Y acá nosotros, no es que vayamos a hacer, nosotros no hacemos nada. Nada más que estamos ahí en esa vorágine de movimientos literarios de distintas corrientes y también de distintas corrientes, otro de los temas. No son corrientes universales, únicas, sino que están distintas corrientes de distintas universidades y de distintas regiones que invocan y hacen que uno enriquezca. Porque tenés que estudiar, hay que seguir estudiando. Y eso está bueno. Y acá no existe ese tema. En Montevideo es chiquito y parece que es el ombligo del mundo. Y entonces no hay esa difusión, no hay esa apertura, no hay esa hermandad, no existe. No la conozco en Uruguay. Entonces mucha competencia, muchas ediciones que no florecen mucho. En Perú, por ejemplo, entre otras cosas, está el Instituto del Libro, por nombrarle, que es la Cámara del Libro, pero está la Cámara del Libro Independiente. Y entonces hay cantidad de actores que son los más importantes para nosotros, para darnos a conocer nuestras obras, están recorriendo el país. Y fíjate que acá está todo centralizado en Montevideo. Venía a hacer una feria del libro a Bella Unión. No va nadie, pero tampoco viene nadie. Y tampoco no hay los elementos. Y yo no estoy hablando de plata, estoy hablando de interés personal por la cultura, por la identidad nacional de nuestro país, para rescatar a aquellos autores que escriben y que pueden ser mejor que nosotros mismos y que todos los conocidos, y tenemos que rescatarlos. Ellos tienen esa labor que es muy encomiable. Pero ahí está el tema del gremio de escritores, los viernes literarios, los distintos actores por ejemplo, participé en Ayacucho en la Universidad en Huamanga, en una charla, y de ahí yo no sabía que no tenían feria del libro. Y Ayacucho, la cuna de la libertad de América, donde fue la batalla de Ayacucho, y ¿cómo no tienen? Y entonces ahí sugerí la feria del libro independiente. Y tuvimos una reunión y pasados los años me llevaron y me invitaron. Y allá fui a la primera feria del libro. Por supuesto,
no se la dieron en la Plaza de Armas, se la dieron en una zona alejada. Estaba lleno, lleno, lleno. Y me acuerdo que fue para mí maravilloso. Y bueno, ese grupo de escritores sigue moviéndose, escritores y poetas de Ayacucho, y eso se sigue moviendo. Pero necesitamos un movimiento nuestro, ¿no? Un movimiento desde nuestra intelectualidad, qué es lo que queremos y la capacidad de lo que queremos. Yo estoy viendo que el mundo va cambiando. Yo a todo el mundo le pregunto, vas a un festival de rock y le pedís que si te permiten leer un cuento, no te lo van a dejar. Sin embargo, el de rock va a una tertulia literaria y se manda media hora de show. Y los escritores y los poetas quedan afuera. Y esto es lo que está pasando en Uruguay, la desvirtud de lo que es la literatura y de lo que es el arte. Y entonces estamos llenos de danzas, llenos de bailes, y la literatura pasa para el costado. Y viene fulanita y canta y el desfile de moda. Y yo me quedé asombrado. O sea, nos hemos desvirtuado de tal manera que no nos reconocemos. Creemos que la cultura es algo que alguien agarró porque es un negocio. Y entonces grandes instituciones de otra época, que si llegan a revivir los que estaban en aquella época, los matan, son los que hoy ostentan las presidencias de esas instituciones. Instituciones señeras de nuestra cultura. Más allá de que no compartamos sus ideologías y sus cosas, la cultura en sí por sí misma. Entonces, ese es uno de los problemas que estamos teniendo hace bastante tiempo, y yo cada vez que me invitan a un evento que voy, resulta que viene fulano a bailar y a cantar y a tocar el acordeón y la guitarra, y después viene el muchachito que hace karaoke y todos lo aplauden, karaoke, y entonces la creación artística se esfuma, nadie hace nada y estamos perdiendo valores, porque capaz que uno de esos muchachitos que está cantando, mañana podría ser un buen cantante. Pero como ahora está imitando a Sandro, Palito Ortega, por decir, ¿no? O el Bad Bunny Fantasta, entonces todo se esfuma y desaparece. Tenemos grupos culturales, sí, tenemos grupos culturales que están tratando de mantenerse, pero son muy pocos. Apenas conozco. Pero todos van atrás de su ego personal, y aparece el tema este que estoy diciendo de la música desplazando a los escritores y a los poetas. Y entonces un joven no tiene tiempo para leer porque le piden otra al cantante. Y ese muchachito que está esperando 3 horas para que, si puedo leer mi poema, no le permiten porque se terminó el tiempo y cierra el club. Y aquí está el otro de los temas, que la falta de responsabilidad ética y moral hacia los intelectuales y hacia los compañeros, porque todos tenemos un tiempo y a veces no se nos respetan los tiempos. Y entonces viene este muchachito con la guitarra que supuestamente la rompe toda y viene con una barra que no escucha nada, y nos perdemos capaz uno de los grandes poetas o grandes escritores, teniendo en cuenta que nosotros, la forma de expresarnos es escribir, y que esa es la única forma que tenemos de expresarnos. Y entonces, claro, un cantante, el show, la festividad, pero, ¿y yo lo que quiero decir? No lo puedo decir. Era eso que también, por ejemplo, tenés que leer un cuento y muchos se olvidan de Paco Espínola. ¿Te acordás que Paco Espínola leía los cuentos y uno quedaba embelesado escuchando, y pasaba 1 hora y media escuchando a Paco Espínola, y uno estaba enamorado de aquello que estaba contando y de la forma que lo estaba contando, y hoy eso no se da. No encontrás un narrador que le permitan, creo que el último de los narradores que yo vi narrar fue Eduardo Galeano, y después no tengo de estos tiempos, ¿no? Bueno. Sí, lo que pasa para mí es un tema
a discutir, ¿no? Porque el arte siempre es arte y hay cantautores, por ejemplo, que son muy buenos, son muy respetables. El tema es que siempre pasa lo mismo, ¿no? Es como que al escritor se lo, se lo deja de lado, como que no se lo valora, como que no... A mí, por ejemplo, me pasa una cosa, que yo soy escritor de narrativa y yo escribo cuentos. Y algunos de mis cuentos tienen hasta 80 páginas, por ejemplo, cuentos largos. Otros tienen menos. Pero cuando a mí me invitan a un encuentro internacional de escritores, yo nunca puedo leer nada. La mayoría de las veces voy porque voy a pasear, voy a escuchar a los demás, a hacer amistades, pero que yo tenga tiempo, pues yo qué sé, no sé, 15 o 20 minutos para leer uno de mis cuentos es imposible. Porque siempre se hace eso, ¿no? Claro. No se tiene en cuenta al escritor que escribe narrativa. Entonces, o se hacen encuentros tratando de invitar a la mayor cantidad posible de escritores, entonces somos 80 escritores y tenemos 10 segundos cada uno. O se hace cosas artísticas paralelas a la escritura, ¿no? Y a los escritores, ¿no? Por ejemplo, se invita a cantantes, se hace teatro, se hace esto, se hace lo otro, porque en realidad el leer por leer poesía, por ejemplo, no atrae a la gente, entonces tenemos que hacer otras cosas. El cantante del pueblo, el cantante del barrio, hacemos un poco de teatro o hacemos otra cosa, y eso quita tiempo. Entonces, al final, los que escribimos más o menos narrativa o cuentos, nunca tenemos tiempo de participar en esas cosas. Y hasta ni siquiera se nos conoce. Entonces, hay todo un tema a tratar de por qué los gestores culturales hacen esas cosas, por qué lo hacen así y para qué. Y teniendo en cuenta qué. Entonces, lo que pasa es que el objetivo, Ariel, el objetivo es llenar el espacio y el glamour. Entonces, se juntan dos cosas, es el glamour y llenar el espacio, y a veces cobran por eso, ¿no? Y nosotros no. Pero después está lo otro también, que lo otro es lo siguiente, o sea, yo como escritor de narrativa, de cuentos, ¿a cuánta gente le llego del pueblo? Entonces, si me presento yo en un evento, ¿cuánta gente va a ir a escucharme solamente a mí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Capaz que el tema es un poco más profundo que todo eso, ¿no? No, ¿sabes que no? No, están mal, sí te van a escuchar. Lo he comprobado. Yo he ido solo a distintos lados y a mí me han escuchado. El tema es que nosotros, la concepción que nosotros tenemos, es que no nos van a escuchar. Y no sé si les conté, estaba en la Casa de la Literatura, tenía un evento en la Casa de la Literatura Peruana, y voy pasando por una sala y siento una voz que reconocí. Reconocí la voz, pero no sabía quién era. Y entro en la sala y habían 8 personas. ¿Y quién era? Mario Vargas Llosa. Y ya era el premio Nobel. 8 personas conmigo. Y me quedé ahí. Y éramos 8. Y vos sabés que yo, en mi cabeza, me acuerdo que yo decía, y siempre nosotros diciendo, hay 4, hay 5, hay 10, hay 20, y este loco tiene 8. Y es el Nobel. Y me hubiera gustado que lo hubieran filmado eso, porque era increíble lo que estábamos. ¿Viste? Y entonces, te van a escuchar, Ariel. Te van a escuchar. El tema es que la convocatoria sea la adecuada. Que el tema que vos vayas a plantear sea ese. Pero si vos querés hacer algo para que vayan millones de personas, pues tendrás que, no sé, hacerte modelo artificial de esta, ¿no? Ah, claro, sí. Hacer bien una pelotita o cosas así. O sea, si vos te dedicás a la literatura. Bueno, pues vamos a dejar un poco ese tema, ¿no? Dale. Claro, porque este sistema
como hablábamos recién, hace un rato del sistema, de una cantidad de cosas que está mal, otra de las cosas que está mal, todo lo que no le sirve al sistema, pues lo tira abajo. Entonces, Ricardo, ¿qué querés preguntarle a Enrique? Porque yo te preguntaría, mira, antes que arranque Ricardo, ¿cuántos libros tenés publicados? Solamente decimos un número. Más de 20. Más de 20. A ver, Ricardo. Bueno, bienvenido entonces a barriadafm.com. Mira, ya para ir, porque tenía ganas de opinar un poquito por lo que decías, por el tema de Uruguay, la literatura como está en Uruguay, y estaba pensando, porque nosotros tenemos la experiencia con Ariel, que fue uno de los que empezó la cultura vida comunitaria latinoamericana, y que yo participé un poco, pero sí soy por contactos por virtual, ¿no? Por Zoom. Entonces veo que uno de los problemas que tenemos nosotros es justamente que no tenemos culturas originarias, que son las que luchan por la cultura de un país. Esa es la experiencia usted que tuvo en Paraguay, que todos los países de la cordillera, sí, en Perú. Sí, Perú, Colombia, Bolivia. Entonces, esos países tienen claro todo, porque ellos día a día están luchando por la cultura de ellos y, en definitiva, están luchando por la cultura de un país. Por más que a veces pasa lo mismo que acá. Hablaba de algunas poetas y artistas del interior del país, por ejemplo, ¿no? El peso que se tenía y que hoy tampoco no tienen los medios a disposición. Y otro de los temas, me parece a mí, que está influyendo mucho, es el tema de las redes, ¿no? Las redes son manipuladas, son instrumentos del sistema, como decía Ariel, que eso es complicado cuando no se tiene una tecnología que el poder tiene. Ese es me parece a mí que influye mucho el tema de estos temas. Así sí. Que me parece también depende los temas, ¿no? Porque pensaba, hay temas que la narrativa, por ejemplo, que va un poco a la historia, lo que pasó, pero también la puede equilibrar. Pero el tema de actualidad, que usted decía, los jóvenes, claro, están dirigidos a los jóvenes, el tema que le interesa a ellos, ¿no? Entonces, ese es uno de los temas que capaz, como escritores y eso, habría que ver cómo se logra, por lo menos, coordinar y ver qué es lo que quieren los jóvenes, en realidad, y adaptarlo a lo que ellos quieren a veces, porque siempre es difícil eso, ¿no? Me parece que es uno de los grandes temas. Claro, lo que pasa es que siempre, como joven, el tema está en la educación, pero en la educación de verdad. En la educación nosotros tenemos que enamorar a los jóvenes, no tenemos que torturarlos. Y lo que se hace en la educación es torturarlos. Entonces, gurí, miércoles que te va a leer un poema ni de Becker, ni de Machado, bueno, menos de los últimos, ¿no? Pero aparece un Oseide y que dice, por ejemplo, acuérdense de Paco Espínola, el cuento Rodríguez. Cuando el Rodríguez ya se pudo, dice, la puta que te parió. Todos los gurises leían ese cuento. ¿Por qué? Porque estaba fuera del sistema. Y entonces, eso es lo que necesitamos, pero gente que enamore de verdad en lo que hace. Y entonces ahí podemos decir, bueno, tenemos algo de material. Por ejemplo, una de las cosas que ahora viene el 11 de abril es Sal si puedes. Y para muchos pasa desapercibido, para otros no. Yo estoy con los grupos de los pueblos originarios también de acá, colaboro con ellos, trato de entenderlos. Tenemos un pensamiento muy diferente y no nos hemos entendido y no los entendemos. Y ellos tienen sus clanes y sus razones, y nosotros vamos atrás de la lógica porque tenemos la mentalidad eurocentrista. Entonces tenemos una mentalidad blanca que nos cuesta entenderlos, nos cuesta entender por qué hacen el loco en el suelo, si tenés una olla, por qué pero es la ancestralidad. Colaboro con grupos de El Salvador y de Colombia originarios, y también estamos en el tema del rescate de la lengua. Nosotros estamos rescatando la lengua,
¿Y qué nos está pasando? Nos está pasando que gente que no tiene escrúpulos usa elementos que no tienen nada que ver con aquello que se ha rescatado, lo poco que hemos rescatado, porque ¿qué hemos rescatado? El Códice Vilardebó, que es el diccionario de los charrúas que hizo el doctor de Vilardebó. Eso es lo que hay. De ahí en más empiezan una serie de inventos y alguien que hace unas palabras y que dice, que decían, que no sé cuánto. Y todo eso hay que unirlo, identificarlo y tenerlo como tal, como la base de eso que fue nuestra civilización acá en esta tierra. Y entonces nos encontramos con otros grupos originarios y aquí tenemos los líos de toda la vida, porque hay un grupo que es el grupo de Soriano, donde los chanás son buenos y no sé cuánto y bla, bla, y los charros eran los malos. Y entonces hace que se quiebre la sociedad y se pierda la información, porque como son dos sistemas antagónicos de grupos originarios, pero uno al servicio de los jesuitas, del cristianismo, que no sé cuánto, y están los charrúas que andaban para arriba y para abajo, y después los quieren meter en un territorio. No existe territorio, porque el territorio era todo. No era Uruguay, Argentina, era un territorio donde ellos se desplazaban. Y entonces nos falta historiadores serios, arqueólogos, paleontólogos, que estudien, que rescaten. Ahí están los cerritos de los indios, pero parece que cuesta llegar a ellos para investigarlos. Las investigaciones quedan medias ocultas porque no nos conviene, y entonces nos criaron con que no habían indios y resulta que estamos llenos de indios por todos lados. Yo estoy acá en Bella Unión, y en Bella Unión ahí está la tierra que Artigas dejó a los charrúas, que es la famosa tierra que van a tener que, en un momento, ese tema se va a tener que plantear. Bueno, acá no hay nada, no hay nadie, ¿no? Y entonces en Míguez está Mónica Puleri con el clan Arruá, no sé cuánto, pero son grupos que están tratando de mantener esa identidad y se nos va perdiendo, se nos va fumando. Eso que vos decís. Y entonces, y nos cuesta aceptar eso original, porque es diferente, no es igual. Fíjate vos, subí un indio, alguien, con una vestimenta que no es común, y que te toca una cuerdita, y ping, tong, y te dice, y nadie lo va a entender. Y no lo van a aceptar porque los medios tampoco lo están asumiendo, ¿no? O sea, como que pasa desapercibido. Y parece que si puede, en cualquier momento dicen que no fue. Entonces ahí tenemos, y ahí vienen las pérdidas de identidad. Pero seguimos perdiendo identidad. Seguimos perdiendo identidad porque, por ejemplo, ahora en estos momentos tenemos los movimientos migratorios. Cuando estaba en Perú, el de la sierra es de la sierra, el de la costa es de la costa. Y se encontraban, y era uno era serrano y el otro era costeño. Unos se identificaban, pero en Lima les decían cholo a todos y eran despectivos, porque ellos eran ciudadanos y eran capital. Fíjense, y era el mismo indígena que se había desplazado. Y ese es uno de los problemas que tiene América con el tema de la identidad. En Venezuela, cuando viví en Venezuela, vi también las comunidades y ellos viven en la comunidad. Y no es una cosa diferente, pero están integrados. Y en las zonas de la selva, en la zona amazónica del Perú, ellos están integrados y viven de acuerdo y tienen sus leyes. Pero eso acá es impensable. Cada vez que sucede algo dentro de esas comunidades y sale al exterior, es un horror, pero es un sistema de justicia, un sistema de vida como se debe respetar y que se tiene que actuar. Y entonces todo eso, fíjate que nos lleva a que nosotros nos creemos toda Europa. Uruguay, Montevideo, ¿no? No digo Uruguay. Nos creemos Europa, nos creemos blancos y estamos teniendo cubanos, venezolanos, ahora haitianos,
Y ese cambio progresivo va a dar cambio a la sociedad que tenemos en este momento en el sur, porque va a generar el cambio. Ya se está viniendo el cambio. Fíjense, el cambio viene ya sea por la cultura, por la música y por las artes también, por todas las artes. Y también el pensamiento. Fíjense que era impensable que en otros tiempos, alguien de color y extranjero estuviera dentro del Parlamento y en el Partido Nacional, justo en el Partido Nacional. O sea, vean, hay un cambio. Y que yo también me asombré, no lo sabía. Y porque salió una información, entonces me enteré. Y nosotros que somos bastante, nosotros no tenemos el racismo como racismo tal, porque venimos de todos lados. Mi madrina era negra. Sí, el tema siempre es la fragmentación, ¿no? Y la fragmentación siempre existió. Claro. En esta sociedad, ya sea ideológicamente, con sus ideales, sus creencias, y antes también, o sea, los indígenas también estaban fragmentados, y los chanás se peleaban con los charrúas, y los incas conquistaban los pueblos de al lado. Entonces la fragmentación, ¿no? Y la fragmentación, por ejemplo, es vos sos alemán, vos sos venezolano, vos sos cubano, o sea, y nunca se tiene en cuenta al ser humano en sí mismo, ¿no? Es como, por ejemplo, hoy estaba escuchando y no vamos a entrar en este tema, pero al presidente de Israel que mató a uno del Líbano, a uno principal. Pero para matar a ese mató a 250 personas comunes y cientos de heridos. Pero entonces, cuando no se tiene en cuenta al ser humano, ¿no? Sí, después, claro, ¿no? El norte y el sur, siempre los que vivimos al sur ¿no? Bueno, según, porque el hemisferio sur parece ser peor que el norte, pero sin embargo los que viven en el sur yo qué sé, de un balneario o lo que sea, ¿no? Mismo cuando yo vivía en Tenerife, en la isla, parece que es gente de más dinero, gente mejor que los que viven en el norte. Entonces, claro, sí. No sabía. El tema es que, claro, el norte, ¿no? Vos vas por la interbalnearia, toda la costa de Uruguay, los que viven en el sur son los que viven en la playa, y los que viven en el norte son los asentamientos, ¿no? Sí, tal claro, cual. en Tenerife Norte, los que viven en el sur viven en los balnearios, los que viven en el norte viven en las playas que son de arena negra, de volcánica y con piedra, que no van los turistas no van ahí. Entonces, siempre el norte está, la gente más pobre siempre vive en el norte. Sí, acá está el tema al norte del Río Negro y al sur del Río Negro, ¿no? Enrique vive al norte. Y lo contrario, ¿no? Enrique vive al norte, otro al sur, que bueno. Pero está. El tema es hablar un poco de literatura. Me estaba acordando mientras vos hablabas de todo eso de Perú, ¿no? Y de tu experiencia. También viviste en España, pero me estaba acordando que cuando, por lo que te preguntaba Ricardo también, cuando creamos Piel, plataforma independiente de escritores libres, por ahí por 2018, 2019, que tuvimos las primeras conversaciones, ¿no? Que hacíamos una revista en blanco y negro y que no sabíamos para qué estábamos haciendo ese grupo. Mira, uno de los recuerdos más lindos, tu viaje por la cordillera. ¿Te acordás? Sí, yo me acuerdo del viaje de la cordillera, no me lo olvido jamás. Es más, ahora que estoy acá en Uruguay nuevamente, lo quiero hacer. Claro, porque me acuerdo que me dijiste, yo quisiera hacer ese viaje, y bueno, mirá. Sí, pero no lo hice. ¿No fuiste? No, sí, porque mirá. ¿Fuiste el ómnibus? No, pero vamos, sí. Claro, pero vamos a explicarle a la gente. Claro. Yo, lo explico rapidito, yo en el 2006 hice un viaje por toda América. Entonces recorrí toda América. Viví en Perú, viví en Lima casi un año, que fue a donde me quedé.
Y después anduve Ahí va. viajando. Y conocí muchas cosas. Yo conocí todo de Perú, en Machu Picchu, bueno, estuve en Bolivia un tiempo, estuve en muchos lados. Pero a mí lo que más me gustó, no sé por qué, fue la cordillera de los Andes. Porque estaba llena de nieve, porque, bueno, después Uh, crucé el Atacama entero, estuve en un oasis, estuve en muchos lugares. Pero lo que más me gustó fue la cordillera de los Andes. Eso estamos fue igual. en 2018 fuimos contigo y con Guillermo Payer de Argentina y con, Brasil, este, ¿no? Luis. con Luis Brasil y con algunos escritores más de España y eso. Fuimos a Chosica en Perú y ahí nos vimos. Ahí va. Ahí nos conocimos. Entonces yo tenía un viaje de ida y vuelta de Montevideo a Lima, a Perú. Y el viaje de vuelta, dije, yo no voy a ir en avión. Lo devuelvo, que me den lo que me den, y me vuelvo en ómnibus porque quiero conocer, quiero pasar, porque yo en ese entonces estaba a punto de irme para España, a vivir a España, con Jimena. Entonces quiero pasar de vuelta por la cordillera de los Andes. Y fuimos contigo, porque yo me quedé más días. Terminó el Sí. encuentro y me quedé como 3 o 4 días más. Vos me llevaste a conocer algunas partes de Perú que yo no conocía. Mm. Y fuimos contigo a comprar el boleto del ómnibus y le reiteré a la muchacha que me vendió, a la peruana que me vendió el boleto, que si estaba segura, porque yo sabía cómo es la cosa, si estaba segura que el ómnibus ese pasaba por la cordillera de los Andes, o sea, por Santiago de Chile y de Chile a Mendoza de Argentina y de Mendoza a Buenos Aires. Y a veces me dijo que sí. Y al final me subí al ómnibus el día que me subí y no pasó No por pasa. por la No cordillera te de los puedo creer. me trajo, Me entero recién. sí, me trajo por Jujuy, por, Ah, claro, no me te trajo puedo por creer. ahí. Uh. Entonces, todavía hasta el día de hoy tengo ganas de pasar por la cordillera de los Andes otra vez. Entonces, tenés que hacerlo entonces. Sí, bueno, ahora vamos a ver. Pues sí. Bueno, y de todo esto, y hablando de la literatura, ¿no? Uno, fíjate, la literatura de la sierra es una literatura fría, más agreste, ¿no? La nuestra es más rimbombante, pero las acciones yo a veces veo tu literatura, Ariel, y la tuya es bien onetiana, pero también tiene un poco de Rulfo. Y entonces, esa mezcla del andar es lo que nos hace que las tramas que nosotros inventamos y que tratamos de rescatar, porque siempre estamos rescatando de allá y de acá, son increíbles. Y entonces ahora, el otro día estaban hablando el tema del realismo mágico, y entonces yo les aclaré, el realismo mágico no es García Márquez. Cuando García Márquez saca Cien años de soledad, ya Elena Garro, la mexicana, le había dado los cuentos del porvenir. Elena Garro era la esposa de Paz, ¿no? De Octavio Paz. Y Octavio Paz después le corta todos los víveres y no le permite editar. O sea, Elena Garro sufre el tema de la persecución intelectual. Porque en aquel momento, estamos hablando por la época de los 60 y pico, donde pasa una matanza, una masacre en México de los estudiantes. Y se acusa a Octavio Paz, uno de los que estaba atrás de todo eso, y Elena Garro estaba del otro lado. Porque supuestamente estaban todos de un lado del bando revolucionario y después uno se pasa para el otro lado. Y entonces ahí viene el realismo mágico. Pero el realismo mágico lo tenemos en toda América, porque cuando estamos contando un cuento campero o un cuento medio rústico, sale el realismo mágico. Y entonces ahí los conceptos de realismo mágico aplicado a la magia de las zonas del norte selváticas y eso, pero resulta que tenemos otro tipo de realismo mágico. Y entonces ahí está, fíjense,
los cuentos de Morosoli. Los cuentos de Morosoli terminan a veces y se fue. y es la vida misma, muy corta, muy certera también, ¿no? Y entonces de todo eso que nos unimos. Y estamos necesitando, y acá viene todos, recrearnos dentro de nuestra tierra. Porque todos hablan, fíjense que de todos los países están los clásicos, y los clásicos nuestros como que están esfumados. Hablar de Morosoli, de Paco Espínola, de Eduardo Acevedo Díaz, no son conocidos. Conocemos Rodó, vos decís Rodó en cualquier lado y está. Y el otro que hay que reconocer, para mí, es Florencio Sánchez. Y Florencio Sánchez en estos tiempos vendría a ser una renovación de aquello, porque los cuentos de un flojo de Florencio Sánchez hay que releerlos. Y uno leyendo en esas páginas, se va a enterar de cantidad de cosas que es como que estamos hoy viviendo lo mismo. Porque el loco raja la miércoles de Mina, porque si no lo matan. ¿Por qué? Porque había hecho el artículo denunciando al comisario y a todos los sinvergüenzas, ¿no? Entonces... Sí, hablando de la historia de la literatura uruguaya, ¿no? Pero hablando más de la literatura universal. Mira, te comento algo. Dijiste una mala palabra, espero que YouTube no nos corte el video, porque perdón. sé que Ricardo te quiere hacer una pregunta. Dime. Bueno, para ya que estamos en cuanto a trabajo, en lo que es, dice, escritor, cronista. ¿Cronista te dedicas a las crónicas, trabajar sobre las crónicas o lo haces como cronista periodístico? Mirá, periodístico informativo, pero no para medios de comunicación nacional. Acabo de hacer un trabajo para la Universidad de México de Texcoco, donde mi artículo era Mujeres que hacen. Y dentro de ese artículo puse 3 mujeres que hacen tareas y que una es de Semillas de Humanidad, Soledad Silva Viera, que lleva como 26 años con su grupo y lleva sacando 22 libros anuales, es un libro anual, ¿no? Y es todo un sacrificio personal y tiene ese movimiento cultural. La otra persona es una maestra que ya murió, Delia Arbiza, que en esta zona del norte del país, ella hizo la tarea de que se inundaba la escuela, los niños llegaban todos mojados, y ella bregó por tener un lugar donde se queden los niños, y entonces hizo una escuela donde se quedan. Y eso lo hizo de forma personal, porque la institución Estado no funcionó nunca y nunca le dieron nada. Y después le llegaron las glorias, ¿no? Y la otra persona, y acá viene mi orgullo, hay una señora acá que se llama Silvia Silva. Esta señora rescató una zona que se inundaba del río, siempre se inundaba la zona, y la fue protegiendo y generó un parque para niños, un parque de juegos para niños, pero de juegos con juguetes para niños. No solo de los juegos comunes, esos que son fijos, sino camioncitos, muñecas, hasta un pequeño receptáculo donde pueden ir a leer, y tiene una pequeña biblioteca, y entonces todo el mundo reconoce la Plaza de la Chata, así le llaman, porque a ella le llaman la Chata. Esto no está reconocido en el departamento, no está reconocido en la ciudad, pero vos vas a cualquier hora y están todos los niños jugando. Y la gente los lleva allí a jugar, a divertirse. Y yo no podía creer que eso existía. Y entonces hice ese artículo nombrándola, y este material
lo presenté por el día, con el tema del Día de la Mujer en México, en la universidad, participé de ese evento. Mi trabajo fue aceptado y va a ser editado por la propia universidad en el libro anual. Pero a todo esto, yo no me acerqué a la señora, yo no me acerco a las personas para no involucrarme. Y entonces a esta señora, el pueblo, la radio de acá de Bella Unión, le convoca a llamados para otorgar premios anuales, y a esta señora le dieron el premio anual como personalidad. Y el público, solo el público, la gente, no las instituciones ni nada. Y el aplauso que yo vi que recibió la señora esa fue maravilloso. Y eso es una de las cosas que hago, y rescatar de la realidad algunos elementos, y escribo en revistas, por ejemplo, Arpegia de Bolivia, una revista internacional, donde hago artículos de opinión. Ahí va, eso te iba a preguntar. Aparte de participar en la revista Piel de Letra, ¿en qué otra revista Bueno. o periódicos participás? Bueno, en México en algunos diarios de intelectuales, y en este de Arpegia, que tiene que ver con mucho de la filosofía y las cosas de la vida, lo que está sucediendo, lo pongo desde un punto de vista un poco más práctico y más lógico para que la gente vea. Por ejemplo, el tema de la importancia de la educación en el mundo. Sin educación no va a haber cambio. Y el tema de lograr volver al concepto de familia de verdad. Y es muy difícil, es una utopía, pero habría que volver otra vez al concepto papá, mamá y niño y abuelos, y cada uno en su lugar y en su respeto. Y es muy difícil porque la humanidad sigue evolucionando, y entonces va desechando aquello que lo ata, que supuestamente no te permite crecer. El tema que cuando te das cuenta que no decís que no te permite crecer es porque sos joven, y después cuando sos viejo te diste cuenta, no crecí, no era cierto. Bueno. Bueno, y una de las cosas, antes que me olvide, mirá, ando Sí. bueno, estamos con los años, y los años nos traen los problemas de salud que andamos ahí. Y te agradezco, Ariel, no había leído el prólogo que me hiciste. No había leído, andaba con un mamotreto y se lo pedí a mi esposa y para leer en distintos eventos, pero no sabía lo que era. Y era una antología de parte de mi obra poética, y eso te estoy agradecido. Me estoy cuidando la vista, no puedo leer mucho. Y ya, Che, Enrique, pero dime. bueno, sí, yo ya hace tiempo que le mandé eso a tu señora que me lo pidió y Y yo no lo sabía, no, fue una sorpresa de ella para vos. Bueno, Sí, está sin presentar porque no andamos en buenas cosas. Entonces, cuando mejore todo esto, ya será, ¿viste? lo Y, presentaremos. Iré hasta ahí si me invitas. sí, Dos cosas quiero preguntarte para una respuesta media rápida. dime. Primero, ¿qué te parece la experiencia de Piel de Letra, la revista? Y segundo, ¿para qué se creó Piel? ¿Te acuerdas cuando lo creamos? Sí, ¿Qué cosa claro. llamaba? Bueno, la creación de piel es una creación necesaria que necesitamos todos los intelectuales, pero todos los escritores, porque necesitamos rescatar nuestros derechos, los derechos como escritor. Fíjate que en estos momentos nadie la está pensando. Hablan de la inteligencia artificial. ¿Y dónde va a estar el escritor? No quiero explayarme más porque he tenido problemas con este tema, pero mi pregunta es, escritor, usás inteligencia artificial, no sos el dueño de tu obra. El dueño de la inteligencia artificial es el dueño de tu obra, porque vos sos manipulado por la inteligencia artificial.
Y aquí viene el tema de los derechos. Tanto los derechos que, por ejemplo, recuerden que, bueno, tenía una amiga que acaba de fallecer este año que Alma del Campo, en San José, y a ella se le otorga la pensión graciable. Alma del Campo cometió el error de usar su seudónimo en vez del nombre. Entonces, cuando le otorgan para cobrar la pensión graciable que le correspondía, resulta que no existía la persona porque ella se llamaba Ana María, Inés, Fernández, no sé cuánto, y entonces no existía y perdió sus derechos. Esta señora falleció este año y en situaciones muy dolorosas. Juana Ibarburu, recuerden que Juana Ibarburu, ese ícono que tanto habla, bla, 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 y cómo murió. Entonces, necesitamos unas leyes que nos ayuden. Nosotros para leyes tenemos que tener obligaciones, y las obligaciones es que nosotros aportemos a un lado por nuestra obra. O sea, sacamos un libro y aportemos. Y entonces, ¿qué pasa? Que a los editores no les conviene que aportemos porque ellos van a tener que aportar por nosotros. Todavía nosotros no nos hemos enterado que los escritores somos los obreros de los editores. Y entonces hay muchos que creen que los editores son buenos. Y los editores ganan plata, editan. Y después que te moriste, son los dueños de la obra. Y una de las cosas que tenemos que reconocer es los derechos nuestros como escritores, los registros de derecho de autor en la Biblioteca Nacional como corresponde. Cada uno tiene que llevar su obra y registrarla en la Oficina de Derecho de Autor de la Biblioteca Nacional, que es nuestro patrimonio de identidad cultural y tenemos que mantenerla. Entonces, bueno, el otro tema es la salud de los escritores. Si nosotros tenemos un aporte a la caja que sea, al Banco de Previsión Social, lo que sea, tenemos por lo menos un médico que nos atienda mañana. Y esos son los derechos fundamentales. Y más allá de la obra, el registro de la obra, por ejemplo, una de las cosas, en Uruguay se dejó de llevar al Registro Nacional de Escritores. Y ahora dice que lo están haciendo no sé dónde, en el BPS, yo qué sé, o en el Ministerio de Trabajo. Pero el Registro Nacional de Escritores debe llevarse por el Ministerio de Educación y Cultura en un departamento donde ahí están los artistas y escritores, todos los artistas y autores de obras nacionales, con sus obras, deben estar registrados. Yo tengo, antes existía el Instituto Nacional del Libro, y allí estaba el registro. Resulta que cuando voy a actualizarlo, que vengo en uno de mis viajes, que estaba en Venezuela, creo, vengo a actualizarlo, resulta que a alguien se le ocurrió que ya no servía para más nada. Y lamentablemente, colegas nuestros que están vivos todavía, algunos, y que formaban parte de esa institución, y que formaron parte, y ahí está el tema de las miserias humanas, nosotros mismos nos hacemos los goles en contra, por intereses personales. Entonces, eso es una de las cosas. Bueno, referente a la revista Piel, para mí es un hito. Fíjense en que empezamos con aquellas hojitas y llegamos a un libro de manera internacional que nos están leyendo en distintas partes, en América, en Europa, en Estados Unidos, y hasta en Asia. Y entonces esa es una visibilidad que se nos ha dado, y gracias a esta experiencia y a Ariel, porque si no hay un eje fundamental, nada funciona. Y entonces las cosas hay que decirlas, porque a veces nosotros estamos en los costados, pero hay alguien que tiene que estar ahí clavado como un zapato. Y ese alguien que está clavado como un zapato es al que le van a dar como entre un gorro todos los días, y él se va a tener que romper el alma para hacer esto y lo otro, y viene el otro que le propone que no sé cuánto, y él tiene que decidir. Bueno, gracias y por eso yo creo que a veces las instituciones deben de tener una persona, y esa persona es el eje, no variarla, porque las variaciones eliminan el objetivo fundamental por el que se fundó aquello. Y la revista, para mí, es un éxito, porque recuerden que no somos ricos, somos pobres, de distintos lares,
cada uno con su propia idiosincrasia la va llevando y logra que su librito sea internacional. Y no es un librito cualquiera internacional. Hay que leer porque yo lo he visto, es muy bueno, es muy bueno. Es sumamente interesante. Y es un libro, porque ya dejó esa revista por una parte, y es un libro. Y entonces, ¿qué pasa? Necesitamos de esto, porque esto es el crisol de culturas. Porque todos los que nos estamos leyendo allí, nos vamos entrecruzando entre nosotros mismos. ¿Te respondí la pregunta? Sí, ahora Ricardo te va a preguntar algo, ¿eh? Sí, no. Habría muchas preguntas, pero ya estamos sobre la hora y la idea es capaz que continuar, ¿no? Porque una de las, vos hiciste mención a la educación, ¿no? Yo más o menos estoy bastante introducido en lo que es la educación popular, ¿no? Pero la educación popular como un método pedagógico de transmitir y crear conocimiento, que es una crítica al sistema tradicional o bancario, como decía Freire, ¿no? Entonces, me parece que son temas que están relacionados con lo que estábamos diciendo, con esa conexión con los jóvenes, que también hace falta tal vez eso a hablar, que sea, no que impongan los programas de lo que tiene que ser un programa de educación, sino de tratar de que todos, el estudiante y el docente participan y la gente, el pueblo, participe en la construcción de lo que es la educación, ¿no? Que eso suena un poco utópico, pero creo que no, que No es habría que utópico. intentarlo, No, sí. mirá, una de las cosas que, bueno, cuando salí del país creí que la educación era igual en toda América, igual en Uruguay, me acuerdo. Y caigo e inauguran la primera escuela pública en Chile. Yo creía que era la primera escuela pública ahí en el barrio ese, ¿no? Y era la primera escuela pública en 1987. Yo no podía creerlo. Bueno, yo tengo, bueno, docente yo también. Creo y estoy convencido, y lo he practicado, la docencia se tiene que seguir practicando y es regional, no es nacional. Nunca es nacional. Y encima tiene que ser micro, no macro. Y entonces, ajustarse a las necesidades de la población y entonces ahí vas a obtener los mejores logros. Si vos ajustás las necesidades de la población, no las tuyas, sino la aplicación del conocimiento a ese grupo social para lo que ellos tienen la capacidad, y ahí está el tema de la capacidad. No hay nada que venga de afuera. Cada uno tiene su propia capacidad y tiene su propia naturaleza porque esa región tiene su naturaleza. No es otra región. En el Ande vos podés estudiar los astros y podés ver cómo se crían las vicuñas y todo eso, pero acá en Uruguay no podés criar vicuñas porque necesitas altura. Y los astros no lo vas a ver porque acá hay smog. Entonces ahí está, esa diferencia es que tenemos cielos diferentes y mundos diferentes. La gente no conoce y hay muchos que opinan desde un escritorio sin cantar, sin andar. Vos tenés que andar en el barro y pisar para ver la realidad. ¿Cuál es la realidad? Bueno, yo tengo esta tierra que es amarilla y no sé qué miércoles hacer. Viene un geólogo y te dice, tal cosa, no, pero nosotros plantamos maíz. Y entonces, pero ¿cómo? Y nosotros vivimos del maíz. Y venimos los genios y decimos, no, acá vamos a plantar uva. Y después fracasa todo, pero destruimos un pueblo. Y ese es el problema que tenemos. Todo lo que viene afuera, porque parece que los chinos hablan en español y dice que allá en China se come café con higo. Y después viene el tren de Japón, que los japoneses no sabés cómo están. Y todo lo que es de afuera es bueno. Pero que vos no los escuchás. Y que el chinito te habla y te está hablando y andás a ver qué te está diciendo, pero vos creés y te dicen que ellos están diciendo
que qué bueno eso que están haciendo. Y capaz que te están diciendo que te van a matar a todos, ¿no? Y entonces ahí está el tema de que tenemos la sociedad volver a los docentes y no mercenarios. Sí, viene por ahí, donde el educando es educador y el educador es educando, a la vez que todos aprendemos de todo. Ese es uno de los principios. Por eso decía, es un tema que daría para mucho y tal vez difundir un poco lo que es la educación popular, porque es evidente que es una crítica al sistema, ¿no? Entonces, Claro. habría que Pero profundizar. lo que pasa es que el sistema está automatizado y no piensa. Si queremos éxito, tenemos que ir a ese sistema. Sí. El éxito es estar fuera. Porque fueron a la luna, ¿no? ¿Están seguros que fueron a la luna? Volvieron otra vez, agarraron el teléfono de Nixon y le dijeron, loco, ¿qué tal está ahí? ¿Y se puede hablar así abiertamente? ¿O fue una distracción? Y después nos van a contar que mañana vamos a mandar un cohete que capaz que no sé qué. ¿Viste? Sí, ese es todo un tema porque también están tratando de ir ejecutando lo que ellos tienen planeado como élite mundial para controlar a la humanidad. Claro. Capaz que sería mejor controlarla desde la Luna o del planeta Marte, yo qué sé, por eso hay muchos temas también que están por ahí y que a veces, como hay distintos problemas y que hay que tapar con estas guerras, están aprovechando el momento. Exactamente, de eso se trata. Fíjate que nos hablaron de aquella piedra que medía como 50 metros, que la cola iba para adelante y que no sé cuánto. ¿Y? ¿En qué quedamos? Y sí. ¿Viste? Así que bueno. Bueno, ¿y por qué escribo poesía? Miren, escribo poesía por lo que decía Ariel al principio. Porque yo como narrador no podía leerme un cuento porque me corrían. Me acuerdo, Elsa Barone de Barrenechea me dice, ¿y cuándo va a terminar? Estábamos en el Instituto del Libro, yo estaba leyendo mi mejor cuento ahí, y claro, ya la viejita ya estaba enojada conmigo, y entonces ahí está el tema, y por eso la poesía sintética, y una de las cosas que tenemos que revalorizar la poesía nuestra, se está perdiendo la décima nuestra se está perdiendo, la estamos perdiendo por la falta de respeto que tenemos nosotros hacia nuestra propia cultura. Fíjense en que si yo les pregunto, ustedes capaz que deben saber, ¿quién escribió De todas partes vienen los orientales? ¿Quién es el autor? No sé. ¿No? Me suena, pero no sé. Idea Vilariño. Idea Vilariño. Sí. Y entonces ahí tenemos que volver, ¿vieron? Tenemos que revalorizar nuestras propias letras. Yo me quedé asombrado. O sea, pero las letras son universales, o sea, no tienen ni... Sí, pero es el poema. Claro, la canción y el poema que canta Citarrosa, ¿de quién es? Idea Vilariño. Idea Vilariño fue una de las mayores poetas que hemos tenido en los últimos tiempos, por lejos. Sí. Pero no todavía merece un homenaje que todavía no le hemos hecho. No le hemos hecho, nadie le ha hecho. Incluso a Eduardo Galeano no le hemos hecho el tal homenaje que merece. Y entonces necesitamos volver. Como uruguayo, aunque estos últimos años pasados, ahora estás en Uruguay de vuelta, ¿no? Pero estos últimos años pasados viviste en Perú. Habrás estado, como casi todos, con Eduardo Galeano, con Benedetti alguna vez, ¿no? Compartiendo en el con Café Eduardo Brasil o por ahí. Muchas veces. Muchas veces, ¿no? Mirá, una de las anécdotas. Voy al Café Brasilero, ¿no? Y yo no sabía que ese lugar era de Eduardo Galeano y de Mario Benedetti. Entonces
¿por qué elegía ese lugar? Y entonces yo le explico por qué. No es machista, es que de ahí tengo todo el control, tengo la puerta para rajar y cuando me pudro me escapo y nadie me ve. Chao. Entonces, no. Entonces lo sorprendí con la respuesta, ¿no? Y dice que era la respuesta que le daba Eduardo Galeano y Mario Benedetti. Dice, esta es la mesa de ellos. Yo no podía creerlo. ¿Viste? Pero era esa, el costado de la puerta y para rajar. ¿Viste? Pero bueno. La ventaja que tenemos de vivir en un país tan chiquito, ¿no? Sí. Enrique, decime, mirá, para ir terminando. Dime. Tus últimos libros publicados, Mísere y 10 veces 10 no es 100, algo así, puede ser. Sí, 10 veces 10 no es 100. Es una narrativa que tuve que... la quise escribir porque decirla podía terminar loco. Entonces, me han pasado algunas cosas en la vida, siempre, que como que las he soñado, como que... pero si voy a alguien a decirle, capaz que me encierran por loco. Entonces, me volvió a pasar y entonces decidí escribirla. Me acuerdo que no encontraba el papel, no encontraba... Era todo un caos y me puse a escribir al punto tal que en una página determinada se me apagaba la computadora. Cada vez que llegaba a esa página, ¡pum! ¡Ay! Yo me amargaba. Y ese es el último libro que he editado, que lo editaron en Argentina, y lo escribí acá en Uruguay, lo escribí en Montevideo. Y el otro era Miserere. Miserere es un poemario. Es un poemario en donde, entre otras cosas, hay uno, Miserere es el poeta. Es el poeta que va a la Feria del Libro y quiere leer, y están los grandes escritores y los grandes poetas, y ellos leen, se levantan y se van. Y el poeta, no, cuando va a leer, no hay nadie. Y eso me pasó cuando estaba en la Feria del Libro de Orlatu. Y este poema es un poema viejo, y por eso yo me quedo a escuchar a los jóvenes, porque a mí, en aquel día, no me olvido más, se levantaron, todos se fueron, y éramos 4 o 5 locos, y leí, y creo que quedé yo solo leyendo en el micrófono en la sala. Y entonces siempre tuve esa bronca, ¿no? Entonces, y por eso Miserere es un poeta que está leyendo a los otros que se van. Y después era... Dime. No, te interrumpí. Pero me hiciste acordar de algo, de lo que estábamos hablando, de los encuentros estos literarios que se hacen tratando de convocar a la mayor cantidad posible de escritores. Y decíamos que bueno, que el problema era que no daban los tiempos, pero en realidad también hay una cosa por la cual se hace eso. Y que es que no convocan gente del pueblo, gente lectora. Entonces, por ejemplo, hay 80 escritores convocados para ese encuentro y vos estás ahí leyendo y hay 79 que te están escuchando. Si te pones a verlo fríamente, son todos los escritores que fueron invitados a ese encuentro, que te están escuchando, después vos tenés que escucharlo a ellos, y queda todo entre escritores, nunca hay ni lectores, ni gente del pueblo, ni gente de a pie. Por eso, aunque hayan 3 o 4 personas lectoras del pueblo que no son escritoras y que van a escucharte, es un logro muy grande. Claro. Sí. No, mira, acá los eventos que ha hecho Margarita, va la gente. Pero aparte los hace participar. Y al hacerlos participar hay una dinámica que ellos también se sienten integrados. Pero vos tenés que ver cómo ellos escuchan. Claro, estamos hablando de un pueblo que está en el norte de Uruguay, donde no hay tanta invasión. Hay, ¿no? Pero no hay tanta. Entonces, viste, eso también es importante, ¿no? Si querés les leo un poema, mirá. Dale. Es el poema de Miserere que dice: ella y usted. Ella perdió el útero en la playa
Se lo contó su madre y la vecina, encontrando de noche las veredas, golpeando a las calles en las letrinas. Ella le contó que su alimento era una sustancia de estrella y fermento, con argumentos de hilos en oro fino, caídos de Venecia o de un suspiro del barrio chino. Ella se vistió para la noche, un día cualquiera, y se perdió en la neblina de los tiempos. Camina por la huerta de la esquina, cree en el amor como puerta abierta, y en el santo de santos les canta y ruega, esperando ver en el cielo verde tus ojos de azor, que no le contó su ángel ni su vanguardia. Lo encontró solita taconeando mundo, desde su almohada, haciendo el amor con el viento, lo oyó por infinitos caminos que no mienten, ni dicen que te calles, como en las madrugadas, bajo el monumento a San Martín, cuando la luna se rió de lo prohibido, y hasta la monja santiguándose nos ojeaba, apurando el paso, entre mirando y no mirando, viendo con el corazón la pasión, santiguándose otras veces, descubrió en nosotros una desconocida razón. Muy crudamente, el amor, a veces prohibido, amor vivo. ¿Viste? Yo no podía creer lo que escuchaba, iba caminando, y entonces la mujer decía, perdí el útero en la playa por ella. Buenísimo, que, el poema muy bueno. Está bueno. Muy bueno. Y entonces de ahí arranqué con eso. Claro. Siempre la inspiración, ¿no? La inspiración llega en los momentos más increíbles. Claro, pero aparte me acordé de la monja que en la Plaza San Martín, te podés imaginar, ¿no? Claro, por eso cuando vos decías hoy, ¿cómo va a ser escritor una persona que no anda, que no conoce, que no anda por el mundo, que no conoce las cosas más extrañas y más locas de este mundo, ¿no? Hay que meterse en ellas. Sí. Los bares, hablar con las prostitutas. Yo cuando era joven, que salía mucho de noche, iba a los recitales de rock con mis amigos rockeros y todo eso, a la vuelta me ponía a hablar con las prostitutas en la calle. Pero solamente que me contaran historias y bueno, muchas de esas cosas están en mis libros hoy en día. Pero mirá, no sé si están en YouTube, capaz que están en YouTube, los cuentos de Paco Espínola contando de su prostituta. Yo tuve la suerte de conocer a Paco en la Estación Central. Ajá. Y mirá, yo me escapaba, yo estudiaba en Ronduy, Guatemala. Y entonces venían las huelgas, venían los líos y había que disparar para todos lados. ¿Y a dónde iba? A la Estación Central. Y entonces yo me quedaba esperando, mirá vos, que llegara el tren de Minas, a ver si venía algún familiar mío. Y ahí encontraba a Paco que estaba esperando, tomando su mate, con una bombilla larguísima, finita, y un matecito que era esmaltado, y el termo era de aluminio, pero yo no sabía que era el Paco. Yo me vine a enterar que era Paco Espínola después de la salida de la dictadura, que vi una foto, y ahí yo no podía creer. Y el hombre contaba cuentos, vos. Pero los cuentos que los contaba, toda la gente quedaba remollada. Seguramente muchos eran estudiantes y que lo conocían, y entonces él tenía su relax ahí. Y entonces él me decía que esperaba el tren de San José, que yo tampoco nunca lo vi llegar, pero nosotros esperamos los trenes ahí, y él se mandaba sus cuentos. Los cuentos que se mandaba eran espectaculares, como eso que estás diciendo. Las prostitutas te cuentan sus historias, ¿viste? Era cuentista, viste que uno, a un cuentista, o sea, es cierto que hay que estudiar, que hay que seguir aprendiendo en la vida, pero a un cuentista, si no tiene eso adentro de ser cuentista, ser un poco mentiroso y un poco cuentista. Imaginativo. Hay un cuento de, te vas a matar de la risa, te sugiero que lo busques, que es a Cristóbal Colón, el Cristóbal Colón que yo conocí. Mirá, yo lo leí como 3 o 4 veces, lo rescata Ovaldía, de transmisión oral.
no me acuerdo cómo se llamaba, el padre de Inés Bobaldía era, Sí, que era maestro. Bueno, mirá, y entonces vas a ver, pero también escuchás a Rosenkopf y vas a ver la forma de contar. Pero eso es la vida, vos, es la vida. Nos lleva a eso. Vos te pones a contar que estuviste allá, que no sé cuánto, ¿verdad? Y entonces se bajó del tren fulanito y no sé cuánto, y toda la historia esa hace que la gente, si vos le das la veracidad y le das los datos cercanos, enganchás al lector. Y ahí hay una de las cosas más importantes. Fíjate que nosotros hemos perdido el tren. ¿Y cuánto nos hace falta los cuentos del tren? ¿Viste? Y eso es una de las cosas que estamos necesitando. Por lo menos para volver a aglutinar a todo ese grupo. Yo estoy asombrado cantidad de gente que te habla del tren, pero nunca subió al tren. ¿Viste? Y entonces eso también necesitamos. Y la literatura puede servir para ese tema. Por ejemplo, fíjate que se hablaba de Juan Lacase, ¿no? Y porque estaba la fábrica y el sabalero. Y entonces iba a pescar el sábalo y pantalón cortito. Y es todo una secuencia que tiene que ver con la cultura regional de ese lugar. ¿Y quién lo rescató? El sabalero. El sabalero era un excelente narrador, más allá de poeta. Y creo que ahí está, y era un cuentista, ¿viste? Y nos estamos, mirá, tenemos como también como narradoras. Yo tengo uno de las mejores narradoras que creo que, para mi gusto personal, es Ada Vega. Ada Vega es una sensacional escritora que nos pone muy en alto, pero ¿cuántos la han leído? ¿Qué razón tenía la vieja? Uno de los cuentos. Y después otro de los cuentos era Garúa. ¿Y qué razón tenía la vieja? Y es que el hijo se casa y la vieja tiene razón. Pero mirá, no lo cuento porque así lo leen. Sí, yo tengo un cuento ya que estamos acá, ¿no? Hablando como si estuviéramos en el living de casa, tomando... De eso se trata. Tengo un cuento de trenes. Cuando iba al liceo en el Sauce, pero es un cuento verídico, que perfectamente lo podría ser un cuento narrativo, ¿no? Bien. Mira, cuando iba al liceo del Sauce, resulta que, claro, yo ayudaba al viejo que me crió, a mi abuelo, o medio abuelo, en el campo, cortando leña, todo eso, ¿no? Y nunca tenía dinero. Aparte que en el Sauce no había forma de hacer dinero, porque no había trabajo, no había nada. Y entonces necesitaba dinero todos los sábados, por ejemplo, que yo ya iba al liceo, para salir, para ir al baile. Y los bailes eran de pueblo a pueblo, o sea, vos tenías que ir hasta el siguiente pueblo, o dos pueblos más adelante, o tres pueblos más atrás, o como sea, y siempre se estaba en tren. Entonces, empezaron a llevar al Sauce, al pueblo del Sauce, que el pueblo del Sauce, en Canelones, está construido sobre la tierra que era de Artigas. De la madre de Artigas, que la madre de Artigas era canaria. Sí. De Islas Canarias. Por eso, bueno, ese es otro tema, vamos a dejarlo ahí. Pero el pueblo del Sauce, en Canelones, está construido sobre las tierras que eran las tierras de Artigas. Cuando vos entras al pueblo, dice, acá empiezan las tierras que eran de Artigas. Y cuando salís del pueblo, el cartel dice, acá terminan las tierras que eran de Artigas. Entonces, qué bueno eso. Yo necesitaba, para ir a los bailes, dinero. Entonces empezaron a llevar algo llamado pool, el pool. ¿No? Y ya existía un poco también el billar. Y yo era bastante bueno jugando al billar. Entonces, todos los sábados iba temprano buscando alguna víctima que me jugara al billar por dinero. De esa forma, hacía dinero para pagar el tren hasta el siguiente pueblo y después la entrada al baile. Bueno, claro, eso me duró poco tiempo, ¿no? Porque viste que en los pueblos tampoco es que haya mucha gente y todos se conocen todos en Uruguay. Imagínate en un pueblo. Entonces,
Sí. no me duró mucho. Un par de veces perdí y tuve que salir corriendo, claro. Pero casi siempre ganaba y con eso pagaba el tren. Qué bueno. Sí. Viste, estas son las historias. Igual que el otro día con el programa de Luis Brasil, es muy importante, porque hay que mostrarlo. Viste, Claro. el poeta, La esencia, es de dónde viene, qué claro, quiere. porque escribimos. ¿Por qué escribimos? Claro. Escribimos porque nos sale, porque alguien nos impulsa. Y creo que Luis nos dio algo muy importante. Ese video hay que mostrarlo, porque muchos Sí. niños, muchos muchachos no tienen ni idea. Y fíjate que esto es un ser vivo, y ahí está la obra. Entonces, hay que rescatarlo. Su poesía es una poesía, mira, comparo a él también junto con Duarte, Miguel Duarte. Miguel Duarte es un afrodescendiente, también charrúa, originario. Y su poesía es autóctona, típica, impersonal. Y es de él, es una poesía negra, es una poesía típica de ellos. Y entonces yo he tratado con Graciela Leguizamón de que no se contamine, porque viste, siempre venimos con la influencia de allá y de acá, para que se mantenga tal cual es. Y entonces Luis también tiene eso, es auténtico. Entonces no necesita influencia de nada, su poesía es el mismo. Y entonces eso es muy importante, y valorizarlo, ¿no? Porque para mí Luis tiene un valor dimensional fuera de su mundo común. Pero eso Sí, nosotros, claro, por nosotros eso tenemos que... estamos apoyándolo siempre, porque para nosotros es fácil, ¿no? Yo nací con esa espinita del arte, Claro, ¿no? Yo hacía caricaturas cuando era niño chiquito, después dibujaba, trabajé muchos años pintando letras, gracias a saber dibujar, hacer una cantidad de cosas. qué Tenía bueno. guitarra eléctrica y escribía. Pero para una persona que no sabe ni leer ni escribir y tiene 40 y pico de años y quiere escribir poesía y tiene todo eso adentro, hacer el esfuerzo de ir a aprender a escribir, a aprender a leer, para poder leer libros de poesía, para poder escribir todo lo que tiene adentro. O sea, él es el mejor ejemplo de que sí hay que aprender en esta vida y sí hay que ir mejorando la literatura, nuestra forma de escribir, nuestra forma de expresarnos, pero hay que tener esa semilla adentro también. Y Luis es el Claro, mejor ejemplo de eso, porque él tenía que sacar para afuera eso de alguna manera y no sabía cómo hasta que aprendió a escribir y ahora lo hace, ¿no? Entonces es claro. maravilloso eso. Creo que eso es sumamente importante. Yo me quedé muy contento con el video, porque es sumamente interesante, no solamente para nosotros, ¿eh? O sea, eso es un material universal y que no deberían de perderlo, porque eso va a tener un valor impresionante. Recuerden, van a tener mucho valor. Y, por ejemplo, por qué empecé a escribir? Y porque yo necesitaba contar y no podía contar. Entonces yo inventé un cuaderno que eran unas pocas hojas, ¿no? Pero era negro, donde ponía todo lo que me sucedía, malo. Y después se me ocurrió el cuaderno blanco. Ya ahí el cuaderno blanco para no mezclar con todo lo malo que me pasaba, lo blanco. Era un niño. Y entonces mi forma de expresarme fue a través de la escritura. Y después lo otro, que soy vago. Entonces yo trato, por eso es la poesía, porque la poesía está pronto. Y la narrativa, ¡ay!, me lleva tiempo. Y entonces te lleva tiempo porque tenés que volver. Porque tenés que volver a enmendar. Porque otra vez de vuelta te acordás, Lo peor. No, eso sí, es lo peor. y no. Y por Pero ejemplo, bueno, yo dejé de leer, los libros editados ya están editados y no los puedes arreglar. Entonces ya no los leo. Porque si no, me amargo. Siempre terminó el libro y lo mirás y yo, ¡ay, esto! Y te enojas. Porque siempre estás corrigiendo. Siempre lo yo estás siempre corrigiendo. estoy corrigiendo, Y siempre estoy nunca estás de corrigiendo, acuerdo. Si no agregando, te lo sacando, saco, siempre.
Incluso libros de hace 10 años atrás los sigo cambiando algunas cosas. Claro, sí, sí, sí. Y el otro día, mira, me surgió, porque yo digo, ¿por qué siempre ponen a un cura que es el malo? Y entonces me pongo a investigar y me encuentro con que el cura no había sido tan malo, sino que fue un gran estadista. Y entonces me pongo a estudiar un poco dentro de la historia, de las posibilidades que tengo, y veo que al hombre no. Pero el personaje aparece en Los Tres Mosqueteros, en Víctor Hugo, en el Jorobado de Notre Dame, en cantidad de obras literarias, y era malo, era el malo. ¿Y qué era? Era el que estaba contra el poder de los nobles. Claro. Pero nunca nos mostraron esa parte. Acá, Si no acá en Montevideo, en estos barrios de aquí, Villa Española, tú sabes que este centro social y cultural está construido frente a la entrada principal de la fábrica Funza, en Villa Española. Que cuando cerró la fábrica, pues casi todo el barrio se quedó sin trabajo. Más, este barrio se construyó a partir de la gente que trabajaba en la Funza. En la Funza. Y claro, entonces Villa Española, Las Acacias, Cerrito, tenemos un referente, entre tantos, ¿no? Un referente que es un cura de la Iglesia Católica, que fue cura de la Iglesia durante muchos años, que es el Padre Cacho. Y el Padre Cacho es un trabajador social y todos hemos estado con el Padre Cacho, lo hemos ido a escuchar, y es un referente que tenemos, todos los que no somos católicos, por ejemplo, y él ha sido un gran cura y no sé si como cura ha sido bueno, pero como persona y como referente social, un referente social sí. Muy, muy bueno. Claro, y bueno, yo conocía a Perico, ¿no? Perico Pérez Aguirre. Sí. Otro también, ¿viste? Otro también. Pero no nos, claro. Y entonces, entonces yo me puse a buscar por qué lo pusieron de malo siempre. Y claro. Vos ves los dibujos animados y aparece siempre, es el malo. Y entonces, y ahí está la creación de los personajes, ¿no? De acuerdo, pese al tiempo, fíjate, estamos hablando 1830, 1840 y pico de esas obras, cómo usaron los medios. ¿Y cuál era el medio? El folletín. ¿Y el folletín sí. ¿Qué sería hoy? Claro. Y el folletín hoy sería las miniseries esas. Sí, sí. Acá hemos hecho folletín también, Ricardo, muchas veces. Sí, ahí está el tema, con el tema de la crítica, ¿no? Porque la crítica, mientras no es en contra de uno, no pasa nada, pero si es contra ahí ya se empieza a cambiar la visión, ¿no? Y la interpretación. Y la interpretación, lo que pasa es que hacen de una manera universal que la interpretación sea mala. Claro, y no nos dimos y nadie se da cuenta, ¿eh? Porque claro, porque nacimos con eso. ¿Quién es el malo? El cardenal. Entonces ya está. El zorro es el que se come los huevos. Chao, no. Y resulta que no era el zorro. Y entonces, pero para eso tenés que estudiar para eso, ¿no? Sí, pero justamente la educación es la que te mete muchas cosas en la cabeza, ¿no? Te condiciona mucho, ¿no? Sobre lo que es bueno y sobre lo que es malo. Porque la educación formal, por ejemplo, o la educación universitaria, todo eso, es uno de los pilares fundamentales que tiene el sistema, ¿no? Entonces, creo que lo que hay que rescatar siempre es el pensamiento crítico. La educación tiene que ser crítica. Claro. Sí, si no, no sirve. No sirve. Y por ejemplo, me tuve que estudiar en algunas materias en la universidad y me quedé asombrado las idioteces que estaba estudiando. Entonces, es una pérdida de tiempo. Entonces, si esto es lo que están estudiando, y cuestioné, me acuerdo, y bueno, algunos ya saben que soy antiacadémico, pero el tema es que las cosas tienen que ser prácticas para el mundo y para la sociedad, y no tiene que ser para uno, o para dos amigos, que hacemos tortita de colores y le mandamos un cohete a la luna y que baja de otro color la luna en casa justo para mi cumpleaños. No es así.
es el mundo mismo. Entonces, como que las academias lo que han hecho es grupos de amigos entre ellos, y entonces herméticos. Y el conocimiento no pasa por ahí. El conocimiento pasa por afuera, se nutre, y fíjate, si salís al espacio, de verdad, si salís al espacio, te quedás en el limbo. Y cuando ves lo oscuro, y cuando ves que los objetos, ya sean piedras o cosas que están en el aire, que no pertenecen a nosotros, que te pueden influenciar y que te pueden liquidar, ahí te das cuenta que no somos nada. Pero mientras nos creemos que somos dioses, y no somos nada, somos una hormiga, y existen elefantes. Y cuando me gustaría que estos grandes señores que hoy son los señores de la guerra, mandarlo a cada uno en un cohete para arriba un rato, 5 minutos, 5, quietitos ahí, que vean y que miran para abajo. Loco, se terminan todas las guerras. Pero como nadie hace eso, ellos son omnipotentes y no sé cuánto. Bueno. Y entonces necesitamos de la cultura y del arte para volverlos a la realidad y tratar de, dentro de nuestras posibilidades, que la gente viva mejor y que sueñe y que vuelvan. No sé cómo volver porque todo es irremediable, todo se va cambiando, ¿no? Pero fíjate que los indios morían y decían que su espíritu iba al cielo, bajaban, iban al inframundo a descansar después de subir al cielo. ¿Viste? Así que bueno, hoy cada uno tiene su propio cajón al costado y se hace la autocremación. Sí, recordando un poco lo de la educación, de la educación popular, porque decían, una crítica que le hacían a Freire era, decía, porque él mezcla la política, en la educación no tiene que haber política, porque él decía, sí, porque hay una educación, la que del sistema, que es la educación de la dominación, pero tiene que haber otra, la que presentaba él, la educación de la liberación del ser humano, ¿no? Una deshumaniza y la otra humaniza o intenta humanizar la deshumanización de esta educación que se trata de imponer, ¿no? Eso es lo que decía, porque es, de acuerdo al lente como se mire, es evidente que una educación va a ser que si no lo dominas o no tienes el control sobre el otro, no es buena. Sin embargo, claro, la otra no, porque es más democrática en el sentido que partimos de que todos aprendemos de todo, ¿no? Y así debe ser, porque las soluciones vienen de todos, no viene de uno. No existe, el Dios ese no existe en ningún lado, pero bueno. Bueno, amigos. Bueno, Enrique, vamos a terminar. Antes de terminar, porque tenemos muchos amigos escritores en común, tenemos, bueno, el grupo Piel de Letras, Literatura Sí. donde hay, que también, ahora me acordé, que cuando dijiste que Ariel, no sé, también hay que darle las gracias a Jimena, que fue la que empezó con todo esto, y a nuestros compañeros escritores españoles que también siempre están apoyando, trabajando, llevando la revista y haciendo que las cosas circulen. Entonces, agradecerle a ellos también. Y me gustaría que, para terminar, como tenemos todos estos amigos en común, que dijeras algo sobre Fierro, Aguilera Fierro, que bueno. Nos enteramos que hoy falleció. Sí, en el día de hoy falleció uno de los gestores culturales, para ponerle un nombre, embajador de la cultura de Bolivia, René Aguilera Fierro. René Aguilera Fierro fue un ingeniero boliviano que vivía en Tarija y que juntó durante muchos años un evento anual allá en Tarija, dando a conocer su cultura y juntándonos
a cantidad de escritores y artistas de distintos países. Hoy ha partido, gracias a él yo tuve la suerte de conocer a Nicanor Parra. Fuimos a la casa, nos hicimos amigos en aquella época. Gracias a él conocí la primer casa de gobierno de Artigas en Bolivia, con un historiador, Medinaceli, que fue el que nos llevó. Fíjense que la cultura le trascendió a él mismo, y hoy muchos están clamando qué va a pasar, porque se venía para octubre el evento anual, y él era el alma mater de ese evento, y entonces conocimos a grandes figuras de distintas élites, y bueno, ha partido. Y a la familia, un abrazo. Y a todos los amigos de Piel, y a todos los amigos que están escuchándonos en distintos ámbitos, gracias a todos, porque nada se puede si no sumamos unos y otros. Desde España fue un baluarte, porque saltar la revista Piel desde España al resto del mundo fue gracias a todos ustedes. Los programas de radio, las entrevistas que nos han logrado hacer y el conocimiento que tenemos de cada uno de nosotros. La labor que realizan diseminando la revista en distintas instituciones y bibliotecas, eso es sumamente importante, porque con eso crecemos. Y ahí, fíjense, en un lado aparece fulanita de tal y menganito, y mañana fulanito es tal o cual cosa, que no importa, sino que eran amigos y estábamos juntos. Aunque personalmente nunca nos estrechamos la mano siquiera, pero virtualmente y en las letras siempre estuvimos. Y Piel ha sido y es, y creo que es el instrumento que sirve para unir y para identificarnos y para tratar de lograr ser mejores, como escritores, como intelectuales. Eso es lo que necesitamos. Y necesitamos que nosotros hagamos enamorar a los jóvenes para que la literatura sea viva siempre. Bueno, esas son mis palabras. Y bueno, René, descansa en paz. Y gracias, Ariel, por este programa. Y gracias, Ricardo. Ha sido para mí excelente. Bueno, muchas gracias, Enrique. Ahí tenemos la foto de René Aguilera Fierro. Bueno, le vamos a dedicar este programa a él. Y Enrique, te digo que tenemos algunas novedades, como que estamos preparando un encuentro internacional, y a ver si nos vemos entonces o en la presentación de ese libro donde yo hice el prólogo, o si no, en el encuentro internacional ese, o no sé. Ya nos veremos. Como ya siempre. Nos veremos. Ahí está. Bueno, un abrazo y buenas tardes a todos. Y hasta la próxima y a las órdenes. Estamos igualmente de acá, de desbarriadafm.com, a las órdenes en cualquier momento y vamos arriba. Bien. Bueno, muy bien. Entonces, la próxima semana estaremos con un nuevo programa de Piel de Letras, Literatura sin Fronteras, como siempre. Y tendremos algún invitado especial, algún escritor. Ya vamos a ver a quién invitamos. Y le dedicamos nuevamente el programa a René Aguilera Fierro, con quien hemos compartido días y literatura, y más allá de un gestor cultural, un escritor muy bueno, al cual y una persona maravillosa que supimos querer y apreciar como persona también. Así que, Ricardo, en la 96.7 FM estaremos prontamente en la FM, pero en barriadafm.com, desde el Centro Social y Cultural Galpón de Corrales, aquí en Villa Española, Montevideo, Uruguay. Y recuerden que en el canal de YouTube de Piel de Letras, Literatura sin Fronteras, ahí nos pueden ver y escuchar en directo diferido. Y bueno, nos despedimos. Sí, agradeciéndole a Enrique, ¿no? Por esta actividad, y a todos aquellos que nos van a seguir después
Y los que nos siguieron por barreadafm.com, el agradecimiento y los esperamos de acá. Y en Barreada continuaremos escuchando música. Muy bien.